Saludos y bienvenidos una vez más, estudiantes de noveno grado. En esta oportunidad voy a socializar la guía de aprendizaje que corresponde a la semana número 8 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente o Ciencia y Tecnología. Lo primero, pues escribir la fecha que corresponde a la semana y posteriormente, pues escribir la información que contiene la tabla. Unidad 4. Electromagnetismo, semana 8, contenido, pues vamos a abordar dos contenidos, campo magnético terrestre y el de otros planetas en el sistema solar. Además, pues la teoría de Faraday en la unificación del electromagnetismo. Bueno, recordarles, deben de ir elaborando también una síntesis de lo que se puede considerar más importante de lo que es el contenido meramente dicho de la guía. ¿Qué debes saber? Pues la teoría de Faraday en la unificación del electromagnetismo. Y vamos a ver primero el principio de Oster. La primera evidencia experimental registrada de la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad sucedió en 1820. El físico holandés Hans Christian Ørsted descubrió que el alambre conductor por el cual circula corriente eléctrica era capaz de desviar la orientación de la aguja magnética de una brújula tratando esta de colocarse en dirección perpendicular a la dirección de la corriente. Pues perpendicular ya comprendemos ese término, ¿verdad? En matemática, en el área de geometría, pues ahí se ve ese término. Cómo Oster interpretó el fenómeno pues de la siguiente manera. Toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético y eso es digamos, la base. Y voy a leer también lo que está de rojo ahí. Dice, la electricidad y el magnetismo no son fenómenos independientes, sino dos caras de la misma realidad. Entonces, básicamente, donde hay corriente eléctrica, donde hay electricidad, pues hay un campo magnético. Y ahí pues lo podemos visualizar también con algunas agujas, la aguja por ejemplo en la brújula, y esta pues tiene que estar dirigida hacia el norte, hacia el norte. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor magnetismo. Evidentemente pues también tenemos ahí la regla de la mano derecha, y esa pues fue a través de André Ampère. Creó una manera de averiguar el sentido del campo magnético generando por una corriente rectilínea los pasos para averiguar el sentido del campo magnético nos los dice la regla de la mano derecha. Coloca tu mano derecha de modo que el dedo pulgar indique la dirección y sentido de la corriente convencional. Es la corriente normal, por decirlo así, que es la energía normal. Luego los cuatro dedos restantes señalan la dirección del campo magnético. Si levantas tu dedo pulgar, por ejemplo, tus otros cuatro dedos, que es el meñique, el anular, el medio y el índice, pues están señalando otra dirección. En esa dirección, básicamente como que lo envuelve con el campo magnético hacia alrededor, por decirlo así. Luego tenemos ahí la representación de la dirección del flujo de la corriente de una sección transversal de conductor. Cuando se muestra la sección transversal de un conductor, sabemos saber o debemos saber cómo expresar las líneas del campo magnético circundante. Ahí tenemos el punto, o un punto representa la corriente que fluye fuera de la página, es decir, saliendo de la página o pantalla hacia ti. Una X representa la corriente que fluye hacia la página o pantalla, es decir, entrando hacia esta página o pantalla. La notación, ahí tenemos el punto y la X del flujo de la corriente la podemos relacionar con los puntos extremos de una flecha. Ahí tenemos la flecha, tiene una parte, digamos, punta o ástil, y tenemos el emplumado también. Luego, si conocemos el sentido de circulación de la corriente, y convencional por supuesto, por un conductor, es posible tener una idea clara de la estructura de su campo magnético. Es circundante tan solo aplicando el principio de Oersted y auxiliándonos de la regla de la mano derecha. Entonces ahí podemos visualizar la mano con el pulgar hacia arriba y los otros cuatro dedos, pues la dirección donde va el campo magnético, básicamente alrededor del dedo, pulgar sería en ese caso. Bueno, en resumen, el trabajo de Oster y de otros como Ampere estableció firmemente que las fuerzas magnéticas están asociadas con las corrientes eléctricas.
Si utilizamos el concepto de campo introducido por Maxwell, ahora decimos que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y vamos a verlo ya de una forma, por decirlo así, más gráfica, aquí al lado derecho, pero primero leo y dice, ahora aprenderemos a deducir la dirección de la corriente convencional, sabiendo cómo es el campo magnético circundante del conductor aplicando el principio de Oersted y la regla de la mano derecha. Ahí tenemos el ejemplo número 2. Va, por ejemplo, en la figura número 5 tenemos ahí vista de la sección transversal del conductor. Es la primera figura donde están, digamos, esas circunferencias. Tenemos ahí 2, 4, 5, me parece que son pequeñas circunferencias. Entonces, esa es la vista de la sección transversal. Y los conductores sería B y C, esos dos. Lo que gira alrededor de cada figura del B y el C, ese es el campo magnético. O sea, dentro del campo magnético va ese conductor donde se va desplazando la energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que circunda en la periferia, digamos a los conductores, a eso es que se le llama campo magnético. ¿De acuerdo? Luego tenemos, y por supuesto, pues deben de dibujar esas figuras o hacer el recorte y pegar. Y luego tenemos la inducción electromagnética. Plantearemos el siguiente problema. Si la corriente genera magnetismo, principio o efecto Oersted, ¿puede un campo magnético generar o inducir corriente eléctrica? La respuesta es sí. Pero los efectos magnéticos deben cumplir una condición fundamental. Los efectos magnéticos deben cambiar con el tiempo. Y vamos a ver los detalles. Faraday resolvió esta interrogante elaborando una teoría unificadora de la electricidad y el magnetismo. Desde luego, se apoyó en los hallazgos de Oersted, Henry, Lenz y de otros científicos más. El experimento de Faraday, una versión moderna de su experimento, la encontramos en la figura número 2. Y ahí pues vamos a visualizar, pues, o visualizamos elementos importantes a considerar. Pero en resumen, dice ley de Faraday. Después de las experiencias anteriores, él llegó a la siguiente conclusión, conocida actualmente como la ley de Faraday. La corriente se induce en un conductor solamente cuando varía el flujo magnético que pasa a través de él. Y pues ahí tenemos más abajo, pues básicamente una ecuación. Y para cada variable, digamos, o símbolo griego, pues por supuesto ahí tenemos la E, que parece como que pareciera, digamos, la E mayúscula, es la fuerza electromotriz inducida. Y eso pues se representa en voltios, que es un elemento importante a considerar. Luego, pues por aquí tengo marcada esta parte, dice la inducción electromagnética. Es el fenómeno natural que consiste en generar corriente eléctrica en un conductor, pero sin usar batería o pila en físico, tan solo con los efectos de un campo magnético variable en intensidad y o sentido en el tiempo. Significa que ese campo magnético también tiene energía. Entonces ahí básicamente si utilizamos un imán, por decirlo así, el imán tiene un polo norte y un polo sur, o sea, un lado positivo, un lado negativo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que la inducción electromagnética, según la ley de Faraday, un imán fijo no induce una corriente en la bobina en ningún momento, ¿verdad? Cuando el movimiento del imán es de acercamiento hacia el interior de la bobina, esta crea una variación en el flujo magnético en la bobina. Bueno, entonces ese acercamiento sí ayuda, digamos, a manipular un poco el campo magnético. Luego, pues una vez que han elaborado ese breve resumen y también dibujado o recortado y pegado las imágenes o figuras más importantes, pues pasan al ponte prueba, donde aparecen ahí básicamente 6 aseveraciones o preguntas. Y dice la primera, la interpretación de Oersted a su descubrimiento fue, es el literal A, toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Y la número 2 dice, la ley de inducción de Faraday afirma que toda variación de flujo magnético crea corriente eléctrica, por supuesto, y lo acabamos de leer anteriormente. En la número 3 dice, en un experimento de inducción, si dejamos de mover el imán, bueno, lo que acabamos de leer, entonces es
que no hay corriente eléctrica. Lo que sí se genera es un cambio en el campo magnético, eso sí. La número 4 dice, cuando aplicamos la regla de mano derecha a un conductor por el cual circula una corriente, ¿cuál es la dirección del campo magnético? Y ahí tenemos la figura. La figura pues siempre va básicamente hacia el lado izquierdo, así como se puede visualizar. Entonces la respuesta correcta es al contorno del conductor. Es al contorno, o sea, alrededor. En la número 5 dice, la figura representa un selenoide. ¿Cuál es la dirección de la corriente convencional? De la convencional, o sea, acabamos de leer también anteriormente, el convencional es como la energía eléctrica tradicional, pues perpendicular al contorno del selenoide, es perpendicular. Luego la número 6 dice, en la figura encuentre el sentido de la corriente convencional. Veamos ahí, hay que observar y dice expira. Y ahí podemos visualizar, entonces ahí sería el literal B, en la misma dirección de la expira, en la misma dirección. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ha trabajado el ponte a prueba, pues vamos a las tareas de la semana. Y pues, ¿qué tenemos ahí? Ahí lo que tenemos primeramente, pues, son preguntas. Aparecen dos preguntas. ¿Cuál fue la primera evidencia experimental de la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad? Pues lo leímos anteriormente y es que un alambre conductor por el cual circula corriente eléctrica era capaz de desviar la orientación de la aguja magnética. Es decir, que una corriente genera un campo magnético a su alrededor. Y en la número 2 dice que descubrió Faraday con la inducción electromagnética. Pues él descubrió que el campo magnético generaba una corriente eléctrica mediante el movimiento de un imán permanente en una bobina y que este solo produce cuando el imán está en movimiento. Cuando ese imán está en movimiento, entonces existe ese campo magnético. Bueno, luego tenemos la otra parte, que esta es la parte que vale más, el 80%, dice resuelve los siguientes problemas. Problema número 1 dice, principio de Oyster. Para cada conductor portador de corriente, bosquejar el campo magnético según la dirección del flujo de la corriente mostrada. Bueno, bosquejar no significa escribir, sino dibujar como el campo magnético, cómo va. Entonces, en la primera figura, tenés que dibujar el campo magnético alrededor de esa vara, por decirlo así, que es el conductor de energía. Y en la segunda también, ahí pues básicamente la forma que quedaría, como se visualizó en el ejercicio, pues va alrededor y básicamente va contrario al movimiento de las agujas del reloj. Así se va a ir moviendo ese campo magnético, ahí donde está el dibujo de la circunferencia, pero en dirección opuesta al movimiento de las agujas del reloj. Y en el literal C, pues, de igual manera, pero bueno, ese sería a favor de las agujas del reloj, en el literal C. Luego, en el siguiente dice, problema 2, principio de Oersted. Para cada conductor portador de corriente, escribir la dirección del flujo de la corriente según la estructura del campo magnético mostrada. Utiliza la notación. Entonces, básicamente, pues ahí en el primero es punto. Ese es un punto el que se va a colocar en el primero. En el segundo, pues ahí van a dibujar básicamente en la misma dirección, tomando, digamos, el lado izquierdo para finalizar el que termina en el lado derecho. Ahí va, digamos, básicamente como la circulación de esa energía, pero con el campo magnético también a su alrededor. Y en la tercera, pues es bastante similar también. Entonces, esta es la socialización, señoritas, caballeros de noveno grado. Además, invitarles a ingresar esos dos enlaces que aparecen ahí para saber más. Y de esa manera, pues vas a aprender más y vas a profundizar más sobre el campo magnético según la información de la guía número 8. Espero que sea de mucha utilidad y nos encontramos en la próxima. Saludos a todos.